Realmente el proyecto de la estrategia juvenil de la Fundación Apoyar la tenemos estructurada con 4 grandes componentes. Uno, todo lo que tiene que ver con la formación técnica y tecnológica y la habilitación para el mercado laboral. El acompañamiento psicosocial, que nosotros lo llamamos empoderamiento personal. Todo el tema de formación en políticas públicas y construcción de paz con enfoques de género y la empleabilidad propiamente dicha. El componente de empoderamiento personal es para nosotros el más importante. No quiere decir que la formación en habilidades duras no sea importante para poder competir en el mercado laboral, pero nos hemos dado cuenta que los jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que llegan a nuestro proyecto necesitan un esfuerzo mayor, un acompañamiento mayor para lograr la contención, que pueda iniciar y terminar todo el proceso. Y ahí se fundamenta el acompañamiento psicosocial, la resignificación de proyectos de vida, los encuentros familiares y la construcción de redes de apoyo a nivel familiar, a nivel comunitario. Y ese componente es el que ha permitido una baja deserción en nuestros procesos y una efectividad en la vinculación y en la permanencia de los jóvenes, tanto el proyecto, en todo el proceso, pero también luego en la vinculación laboral. Aus dem Grund macht es so viel Sinn, diese psychosoziale Unterstützung zu geben, damit sie, auch wenn es mal kurz schwierig wird, trotzdem weitermachen und nicht abbrechen. Viele haben keinen familiären Rückhalt, sind vielleicht neu in der Stadt, haben einen Fluchthintergrund. Ja, der Rucksack ist groß und darum ist es so wichtig, dass sie eine Begleitung haben, jemand, der sie unterstützt, jemand, der ihr Selbstbewusstsein stärkt. Auch wenn es nur für eine begrenzte Zeit ist, gehen wir davon aus, dass es ein Instrument ist, mit dem die Jugendlichen auch später, wenn sie dann nimmer im Projekt sind, weiterarbeiten können. El estudio tiene 2 resultados muy importantes. El primero es que este modelo más comprensivo, que incluye vocación, la formación en vocación técnica y el acompañamiento socioemocional, tuvo impactos mucho más grandes que el programa estándar. Es decir, que proporcionar este acompañamiento socioemocional y psicológico sobre la base de un programa vocacional tiene unos rendimientos mayores, tiene unos beneficios mayores para los jóvenes participantes y tiene una mayor costo-efectividad. En este sentido encontramos 2 resultados particulares. Primero, que a pesar de los efectos negativos de la pandemia sobre la parte laboral y sobre la salud mental de las personas en el país y en general, lo que observamos es que el programa generó una mayor resiliencia, menores niveles de problemas de ansiedad, de estrés y de depresión en el pico de la pandemia. Estos efectos fueron mucho mayores para estos participantes que fueron asignados al grupo de tratamiento comprensivo. Y lo segundo es que 12 meses después de implementado el programa y a pesar de nuevo de los efectos de la pandemia, vemos que los participantes que recibieron este programa comprensivo tienen unas dinámicas de ingreso tanto en el mercado laboral formal como informal mayores y mucho más satisfactorias que aquellos de los otros 2 grupos. En su conjunto lo que vemos es que cada peso que se invierte en estos programas comprensivos tiene un retorno 10 o 12 veces más alto.